Bienvenidos a la Biblia en casa, lecturas devocionales basadas en el Evangelio de Lucas. No te pierdas esta serie de devocionales. Conéctate a nuestro canal de YouTube, El Redil de Itagüí, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche. Hola, somos Jorge y Yolima. Hoy estamos con ustedes en el tiempo devocional La Biblia en Casa de la comunidad cristiana El Redil Itagüí. Estamos acercándonos devocionalmente al libro de Lucas a través de la guía para leer la Biblia, que nos propone una serie de preguntas. Así que los invitamos a que tomen sus Biblias, lápiz, papel y las guías, por supuesto. Si no la tienes, puedes ubicarla en la caja de comentarios de uno de nuestros videos de la Biblia en casa y acerquémonos devocionalmente. Pero antes de empezar, vamos a orar. Papá, te damos gracias, Señor, por este tiempo en el que tú nos permites acercarnos a tu palabra, porque mientras hacemos eso, Señor, tú te revelas en medio de nosotros, porque tú así es como tratas nuestro corazón, como lo cambias, Señor, como nos sensibilizas a ti, Señor. Gracias, Padre, porque durante este tiempo, Señor, tú nos vas haciendo crecer a la estatura de tu Hijo Jesucristo. En este momento te pedimos, Señor, que seas tú tomando la dirección, Señor, que seas tú guiándonos en este tiempo y mostrándonos en tu palabra, Señor, cuáles son los planes que tienes para nosotros. Te bendecimos, Señor, pidiéndote que estés en medio de nosotros y con nosotros. Bendice, Señor, también y habla a cada persona que va a ver este video. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a leer en la nueva versión internacional, Lucas 21, versículos del 25 al 38. Dice así la palabra de Dios. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en las higueras y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan, y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo esto que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. De día, Jesús enseñaba en el templo, pero solía pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Así dijo la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a iniciar nuestro acercamiento devocional y lo primero que vamos a hacer es acercarnos a observar qué dice este texto a través de algunas preguntas que nos propone la guía. Entonces yo voy a hacer la primera pregunta. ¿Listo? ¿Dónde y en qué tiempo sucede esta historia? ¿Qué conocimientos tenemos acerca de ese lugar? Esta historia ocurre en Jerusalén, específicamente en el templo. Faltaban ya muy poquitos días para que se cumpliera el tiempo en el que Jesús sería arrestado y crucificado. Yo hago la otra pregunta. ¿Quiénes son las personas principales de esta historia? ¿Quién dice qué y a quién se lo dice? ¿Qué características tienen esas personas?
El personaje principal en esta historia es Jesús, que es quien está hablando, y le está hablando a mucha gente. Entre esas personas también estaban los discípulos. Jesús es el que habla y está enseñando. Bueno, entonces yo hago la siguiente. ¿Cómo actúan o reaccionan estas personas? En esta porción de la palabra, poco se menciona la reacción de las personas, pero es razonable pensar que todos, en especial los discípulos, escuchaban y observaban con atención, pues madrugaban para ir al templo a oírlo. Seguramente, como nos lo han mostrado textos anteriores, las motivaciones eran diferentes. Algunos lo seguían para burlarse, para calmar su curiosidad, otros para buscarle la caída y otros para criticarlo. Pero también muchos otros le creían. Ya era Jesús conocido como profeta. Su sabiduría y su conocimiento de la palabra eran su carta de presentación, no tenía discusión. Entre tanto, Jesús capitalizaba cada minuto, no perdía una sola oportunidad para enseñarles el reino de Dios. Bueno, ¿y cuál es la reacción o la relación mejor, entre esta historia y los textos que vienen antes y después? Bueno, en los textos previos a esta historia se nos ha venido enseñando acerca de la autoridad, la procedencia, el poder y la llegada de Cristo, y que para Dios nada es imposible, y que es más importante nuestra fe y la dependencia del Señor que los bienes materiales. Este texto nos dice que la redención está cerca y para ello habrán señales. Toda la creación lo va a manifestar y debemos orar y estar vigilantes para que no se endurezca nuestro corazón y nos presentemos delante de su presencia. En el texto siguiente nos vamos a encontrar los preparativos para celebrar la Pascua, que es el sacrificio del Cordero. Ese reconocimiento de la liberación del cautiverio de los judíos en tiempos de Moisés, que los transforma de ser un pueblo de esclavos a una nación libre, escogida y bendecida por Dios. Entonces, en este texto nos está hablando de la redención y en el siguiente nos va a celebrar la redención o a celebrar para prepararnos para el sacrificio del Cordero. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las palabras claves en esta historia? Bueno, me ha pasado con frecuencia cuando hago estos devocionales que digo, voy a buscar la palabra clave y no encuentro una sino varias. Y no encuentro palabras sino frases. Por ejemplo, me pareció importante la gran gloria, que también viene muy ligada a las señales y a la redención. Otra frase es el reino de Dios, el Hijo del Hombre. Están también muy relacionadas. Y también una tercera frase que es estar vigilantes y orar. Bueno, así cerramos la parte de observar y pasamos a la parte de entender cuál es el mensaje que este texto quiere comunicar. La primera pregunta es formular preguntas acerca de lo que este texto nos sugiere. Nosotros tenemos varias preguntas. Así que empecemos. ¿Por qué la venida del Hijo del Hombre va a causar tantos cambios y conmoción en toda la creación? Una pregunta más. ¿Por qué pide Jesús que nos animemos cuando comiencen a suceder todas estas cosas, toda esta conmoción? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice acerca de su redención? ¿Redención de quién o redención de quiénes? Otra pregunta. Si Jesús dijo que cuando pasen estas cosas el reino de Dios estará cerca, ¿significa que cuando Él estaba con ellos el reino de Dios no estaba con Él? Esa es una muy buena pregunta. Yo tengo otra. ¿Qué relación tiene el endurecimiento del corazón del hombre con la venida del reino de Dios? Y yo tengo la última. ¿Por qué Jesús pasaba la noche en el Monte de los Olivos si seguramente mucha gente estaría gozosa de recibirlo en su casa? Bueno, antes de responder estas preguntas vamos a tratar de ponernos en el lugar de estas personas.
Yo creo que específicamente pongámonos en el lugar de Jesús, que es el único que intervino, que habló, que hizo algo en esta porción. Y resulta que es que Jesús dice lo que dice porque ya ve que se está acercando el momento del cumplimiento de la promesa. Ese momento está muy cerca. Era necesario enseñarle a todos, era necesario predicarle el evangelio a todos, y había que aprovechar que toda la gente estaba madrugando y estaba yendo al templo a escuchar. Bueno, vamos entonces a intentar responder estas preguntas. La primera pregunta es: ¿por qué la venida del Hijo del Hombre va a causar tantos cambios y conmoción en toda la creación? A ver, pensemos que es una renovación. La venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo, va a producir un cambio que es quitar cosas viejas y hacerlas nuevas. La venida del Hijo de Dios va a conmocionar toda la creación, porque es que no puede pasar desapercibido. Es el mismo Creador el que viene, pero sobre todo a nosotros nos va a transformar, nos va a hacer un cambio que no logramos imaginar. Vamos a tener vida nueva. Claro. Bueno, otra pregunta: ¿por qué pide Jesús que nos animemos cuando comiencen a suceder todas estas señales, todas estas cosas que van a conmocionar? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice que se acerca su redención? ¿Redención de qué? ¿Redención de quiénes? Bueno, Jesús sabe que el cambio es un cambio de la muerte a la vida, y los beneficios de la redención incluyen la vida eterna, como nos dice el Apocalipsis. También influye en el perdón de los pecados, como nos dice en Efesios. También la redención nos habla de ser justificados, como nos dice Romanos. También en la palabra del Señor nos habla de que la redención es la libertad de la maldición de la ley. Ya vamos a ser libres. También la redención es la adopción dentro de la familia de Dios. También esta redención es la paz con Dios, es vivir en paz, es la morada permanente del Espíritu Santo. Entonces, ser redimidos es ser perdonado, santificado, justificado, bendecido, liberado, adoptado y reconciliado. Podríamos decir que toda la Biblia, en todos sus libros, nos muestra desde el Génesis hasta el Apocalipsis que es la redención. Nos muestra Jesús. Bueno. Siguiente pregunta. Pero yo quiero hacer la siguiente pregunta. Si Jesús dijo que cuando pasen estas cosas el reino de Dios estará cerca, significa que cuando Jesús estaba con ellos, el reino de Dios no estaba con él. Interesante, ¿cierto? Para que se dé la redención, alguien tiene que liberar y alguien tiene que ser liberado. Alguien tiene que pagar el precio. Y esto solo se podía dar al pagar el precio en la cruz. Jesús ya estaba con ellos, pero todavía no había pagado el precio en la cruz. Entonces, Jesús es Dios, pero todavía ese reino de Dios no era asequible a los hombres, porque todavía no se había pagado el precio que había que pagar. Bueno, ¿qué relación tiene el endurecimiento del corazón del hombre con la venida del reino de Dios? Estar ocupado con las cosas del mundo nos quita la mirada hacia el reino. Entonces, la relación es que cuando estamos mirando las cosas de este mundo, pues no podemos mirar a Dios y se nos endurece el corazón. Sin Dios se nos endurece el corazón. Si Dios no está primero, nada funciona. Bueno, otra pregunta, pero esta te la voy a hacer a ti, ¿listo? Listo. ¿Por qué Jesús pasaba la noche en el monte de los olivos y seguramente mucha gente quería que él pasara la noche en su casa? Pues era un maestro muy aclamado ya entre el pueblo. Pues yo no sé, yo sé que yo se hubiera aceptado la invitación de muchas personas a su casa, pero Jesús
reconocía su necesidad de pasar tiempo a solas con el Padre. Estar en comunión con el Padre era el alimento principal de su vida y de su ministerio. Era la relación con el Padre lo que motivaba a Jesús a pasar la noche en el Monte de los Olivos. Bueno, entonces después de todas estas preguntas que nos ayudan a entender este texto, podríamos decir que ¿cuál es la idea principal de este texto? ¿Cuál piensas tú que sea la idea principal de este texto? Bueno, yo creo que la idea principal de este texto es que debemos estar preparados y esperar la venida de Jesucristo, nuestro Redentor. Como lo dice su palabra, como lo dice el mismo texto, vigilantes y orando. Sí, porque también lo dice el texto. Todo pasará, pero su palabra no pasará. Entonces Él es un Dios presente, además nos promete que hay una segunda venida. Muy bien, vamos entonces a poner en práctica. Vamos a ver todo esto que hemos aprendido en este texto, qué pasos concretos nos invita a dar para caminar en rectitud. Entonces, ¿de qué forma este texto podría impulsar mi relación personal con Dios? A mí personalmente me parece que este texto me invita a buscar tener una constante relación con Dios para poder reconocerlo, para poder reconocer las señales de su presencia, de su segunda venida, y que no me coja desprevenido, que no me coja con el corazón endurecido. Una pregunta más. ¿Qué dice lo que dice este texto? ¿Qué consecuencias tiene para tu relación con el mundo y con el prójimo? Bueno, este texto nos recuerda que todos necesitamos un redentor porque somos esclavos del pecado, necesitamos quien nos libere del pecado. Tenemos la certeza de que el Hijo del Hombre es el mismo ayer, hoy y mañana, porque su palabra no pasará. La redención en Él es vida. Lo que tenemos en común todos, creyentes y no creyentes, es que necesitamos un redentor. ¿Cuáles verdades nos has encontrado en este texto? Este texto a mí personalmente me dice como hacerme caer en cuenta de que tengo que ocuparme más de las cosas de Dios, porque si yo me ocupo más de las cosas de esta vida que de mi relación con Dios, lo único que voy a hacer es facilitar que se endurezca mi corazón. Bueno, ¿y cuáles acciones deberíamos comenzar a poner en práctica? Este texto nos cierra diciendo que la gente pasaba tiempo de día desde muy temprano escuchando a Jesús, pero Jesús se disponía en la noche a irse al Monte de los Olivos y hemos visto en varias partes de la Escritura cómo Jesús pasaba tiempo a solas con el Padre. Entonces, creo que este texto nos invita a poner en práctica esos tiempos de día y de noche con el Padre. La última pregunta dice que ¿qué descubriste? No, pregunta, ¿descubriste algo por lo que quieras agradecer a Dios? Bueno, yo creo que descubrir que Jesús pagó el precio de nuestra salvación y que Él está dispuesto a escucharme de día y de noche es una cosa grandiosa, es muy especial. Hacerlo caer en cuenta de manera permanente, porque es que uno lo dice y eso como que va pasando y ya, pero saber lo que eso significa la eternidad, es muy especial. Bueno, los invitamos a orar con lo que este texto nos ha enseñado en el acróstico CASA, la C de confesión, A de adoración, S de súplica y A de agradecimiento. Oremos. Padre, venimos delante de ti confesando nuestra condición de pecado, Señor. Te confesamos que en muchos momentos de nuestra vida le damos prioridad a las cosas del mundo, Señor, y esto endurece nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que ponemos otras cosas antes que ponerte a ti, primero en nuestra vida. Perdónanos, Padre.
Papá, también al tiempo que suplicamos, que te pedimos perdón, Señor, te adoramos. Te adoramos porque podemos ver a tu Hijo Jesucristo, al Hijo del Hombre, venir en una nube con poder y con gran gloria. Te adoramos, Señor, por tu soberanía. Te adoramos por la misericordia que derramas en nosotros. Señor, porque a pesar de tu condición divina y de nuestra condición de pecadores, Señor, tú te dignas mirarnos y mirarnos con amor y con capacidad de perdón. Padre, te suplicamos que en medio de las señales y adversidades de este mundo cobremos ánimo y levantemos la cabeza para verte a ti. Te suplicamos, Señor, que tus señales nos atraigan, Señor, que tu vida nos atraiga, que tu gloria, Señor, nos atraiga. Pon en nosotros un corazón anhelante de estar en tu presencia. Padre, y terminamos agradeciéndote por todas las cosas que ya has hecho por nosotros y en medio de nosotros. Padre, porque tú has dispuesto cerca de nosotros el reino de Dios, tu reino. Porque tú nos has traído el cielo, Señor. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará jamás. Y tú nos has dejado tu palabra para que te conozcamos, Señor. Para que nos santifiquemos por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor, por eso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, queremos invitarlos a que continúen acercándose devocionalmente al libro de Lucas, también el sábado, el domingo, el lunes festivo. Y los miércoles en vivo. Bueno, también el próximo lunes estaremos en el tiempo devocional La Biblia en Casa con el libro de Lucas. Una invitación muy importante. El próximo domingo, si tú estás anhelando ir a escuchar una predicación en vivo, puedes acompañarnos a nuestro primer encuentro. Recuerda que debemos conservar las normas de bioseguridad, así que anhelemos la palabra del Señor. Sí. Estaremos dándoles pues más indicaciones. Bueno, el Señor continúe bendiciendo sus vidas y chao. Chao. Quiero conocerte cada día más.